después. Posiblemente el mensaje sea más breve de lo acostumbrado, en el caso mío. Pero el Señor nos ayudará. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en este momento quiero pedir, Señor, que nos santifiques en tu verdad que va a ser predicada, porque tu palabra es verdad. Eres el Dios eterno, creador y sustentador de todas las cosas, que te has revelado, Señor, por medio de tu palabra. Y en esta hora te pido, Señor, que nos ayudes a entender el desafío que quieres poner delante de nosotros en esta mañana, Padre, porque es muy necesario. Sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, dirigiendo a tu siervo, dándome fortaleza, oh Dios, y dándome el prevalecer delante de ti con la verdad de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Y amén. En esta mañana, pues yo les voy a invitar, hermanos, y visitas y amigos, a que caminemos con Jesús y con sus discípulos rumbo al huerto de Getsemaní, al otro lado del lago o del torrente de Cedrón. Jesús había salido la última vez que prediqué. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, levantémonos y vámonos de aquí. Y la opinión más unánime que tienen los estudiosos de la palabra es que, pues entonces ellos salieron al huerto de Getsemaní y la circunstancia de esta ruta que tomaron les fue propicia para que Jesús continuara la conversación que ya había tenido, que había comenzado con los discípulos cuando estaban en el aposento alto. Bien. Muy probablemente la conversación tenía como motivación y a la vez como ilustración visual una vid. Una vid no es otra cosa que una planta de uva, un arbusto o árbol de uva, junto al cual pasaban en la ruta. Y Jesús aprovechó ese momento para, quizás se detuvo allí, para mantener la ayuda visual de la vid y darle pues un sentido más real, más propio en el momento. No estaba haciendo, no les iba a hacer un cuento, no los iba a entretener, iba a usar, ¿verdad?, un elemento de la naturaleza, en este caso una planta de uvas, para dar una enseñanza espiritual y profunda para los discípulos. No pasemos por alto que Jesús estaba preparando a los discípulos para el momento de su partida. ¿Bien? Y para el lapso prolongado de su regreso, para que ellos pudieran enfrentar de manera espiritual, con poder espiritual, con confianza y con valentía victoriosa, en su ausencia, el ministerio amplio y los desafíos que se les iban a presentar a ellos en ausencia de Jesús. Y todo para la gloria del Padre. Jesús siempre tenía la gloria del Padre en todo lo que hacía, ¿verdad? Muy presente. Y quería que sus discípulos fuesen así, hiciesen lo mismo. Bien. Yo les invito a que en esta mañana sigan conmigo la lectura de la palabra del Señor en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8. Capítulo 15, versículos del 1 al 8. El mensaje de la palabra del Señor basada en esta porción de la Biblia será:
Jesús, Jesús la vid verdadera, y un guión, la permanencia en Él, o permanencia en Él, que es uno de los asuntos más destacados e importantes en este lapso de conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Va a usar la analogía y va a hablar en forma metafórica, usando la vid que tenían posiblemente a un lado, cerca, como visual, para hablarles a ellos de este tema tan importante que es la permanencia en Él, la permanencia en Jesús. Así que estemos de pie para hacer lectura de esta palabra del Señor. Juan 15, versículos del 1 al 8. Estamos iniciando una subserie dentro de la serie general de la vida y enseñanza de Jesús, y las próximas predicaciones van a estar basadas en estas porciones de Juan 15, ¿verdad? Y otros pasajes que tienen que ver con enseñanzas de la vida de Jesús. Dice esta palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Señor, bendiga su palabra en vuestros corazones. Lo primero que quiero cubrir en esta mañana es el fundamento de esta enseñanza de Jesús. Más bien hablando un poco de lo que es el trasfondo y cómo, para ver entonces cuán importante por el trasfondo era y pertinente era lo que Jesús le quería decir a los discípulos. Jesús inicia esta sección, como le mencioné, usando una imagen, ¿verdad?, de Israel, una antigua imagen del pueblo de Israel como una vid o viñedo. Esto era una imagen que tenía un valor tanto mental como emocional en los discípulos, porque Israel fue una tierra de viñedos. Se destacaba, había viñedos por todos los lugares. Y esta imagen de la vid es usada a menudo en el Antiguo Testamento para describir al pueblo de Dios, o sea, a Israel. Es de notar entonces que cuando esta imagen es usada por Dios para describir a su pueblo, lo hace destacando el fracaso de ellos. Quiero leer, por ejemplo, en el Salmo 80, versículos del 8 al 18, un momentito. Voy a hacer dos lecturas que quiero que ustedes por lo menos las puedan seguir conmigo. Voy a estar leyendo allí en el Salmo 80, los versículos del 8 en adelante. Dice: hiciste
venir una vid de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste los vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y consuela y considera y visita esta viña. ¿Cuál es la viña? Israel, ¿verdad? La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así nos apartaremos de ti, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Es claro y evidente la imagen de una vid, ¿verdad? La figura de una vid para identificar a Israel y su pueblo. Pero más que nada aquí se destaca, como señalé anteriormente, que no solamente es un pueblo que, una vid, un pueblo que se destaca por ser obviamente el pueblo de Dios y que se compara con una vid aquí y en otros pasajes, sino que el asunto más importante aquí es que esa vid no llenó los propósitos de Dios. Y aquí el contexto de este pasaje no es otro que una súplica de restauración. El pueblo había sido llevado por causa de sus pecados cautivos y estaban pidiendo, suplicando a Dios, dándose cuenta de que habían fracasado en cuanto al propósito de Dios para con ellos. Y ahora pues están pidiendo ser restablecidos, reconociendo que sus vidas estaban apartadas de Dios. No eran vidas apegadas a Él, no eran vidas centradas en lo que era el propósito de Dios. Y el Señor, como se hace con la vid, cuando la vid no da el fruto esperado, pues en este contexto el Señor la podó. La podó no para que diera más fruto, ¿verdad? Que es una de las razones por las cuales se puede podar un árbol, sino que en este contexto, después de hablar una y otra vez a través de los profetas, aquel pueblo fue rebelde y entonces Dios tuvo que definitivamente podarla, desarraigarla, y esto implica que entonces tuvieron que ir al cautiverio. También en Isaías capítulo 5, quiero que vean conmigo los versículos, Isaías 5, los versículos del 1 al 7. Fíjense en esta palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el canto de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esas uvas no se podían llevar al lagar porque eran silvestres y de allí no iba a salir un vino que se lo pudiera tomar nadie. ¿Bien? O sea, el propósito de Dios pues no se dio con ellos. Bien, y sigue diciendo el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Era la viña del Señor, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?
Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, ni crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Vemos un pueblo de Dios, ¿verdad? Que los profetas, Dios a través de los profetas, lo compara con una viña que no dio el fruto esperado luego de haber sido de una manera esmerada, sembrada, cuidada, cultivada por Dios y habiendo recibido todas las amonestaciones pertinentes, pues el propósito de Dios aún así no se dio con ella por causa de este pueblo incrédulo y hostil, ¿verdad? Y empecinado en hacer su voluntad propia. ¿Okay? También, y esto para que ustedes lo lean después en sus hogares, pueden leer Ezequiel capítulo 19, versículos del 10 al 14, donde tenemos otra vez prácticamente la misma circunstancia. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Te pregunto, a la luz de los pasajes que vimos en el Antiguo Testamento, que definitivamente los discípulos conocían, estaban relacionados con ellos. Y ahora Jesús, frente a esa vid, les dice a ellos, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, dice, es el labrador. ¿No percibes el impacto en los discípulos de esa declaración de Jesús acerca de sí mismo en medio del fracaso del pueblo de Dios, de la hipocresía de sus líderes religiosos, de la tristeza y expectativa de soledad y de sentirse indefensos cuando Jesús regresara al Padre? Tenía que haber un juego mental, ¿verdad? Y un corazón allí latiendo fuerte, ¿verdad? Y tembloroso, pensando ellos, bueno, ahora Jesús parece que viene con, ¿verdad?, con una letanía para nosotros, como dicen a veces cuando una persona regaña y regaña y regaña. Mira, deja esa letanía, muchacho, ¿verdad? Pero no fue así. En cambio, Jesús les dijo, yo soy la vid verdadera. Estaba haciéndolos pensar en lo que había sido el pueblo de Dios y lo que era el pueblo de Dios en los momentos que Jesús estaba con ellos. Pero también hace este contraste entre ese pueblo desobediente, ¿verdad?, y el pueblo que Dios, en su grande misericordia, vino a restaurar por medio de Jesucristo. Cuando Él dice allí, yo soy la vid verdadera, está hablando de un nuevo comienzo, está hablando de algo nuevo que Dios va a hacer con esa vid desobediente, con esa vid que deshonró una y otra vez, y en aquel presente todavía era así, al Dios de los ejércitos. ¿Bien? Jesús entonces, con estas palabras de seguro que quiso consolarlos y a su vez prepararlos para la agenda que Él tenía con ellos cuando ya Él no estuviera. Fíjense que Jesús habla de sí mismo allí, no meramente como una vid o como la vid. Él no dijo, yo soy una vid. Tampoco dijo, yo soy la vid. Hay una diferencia. ¿Okay?
hay una diferencia con lo que Jesús dijo. Hermanos, no es lo mismo comerse un mero pescado que comerse un pescado mero. ¿Cierto? Un mero pescado, pues, cualquier pescado. Dame un pescado ahí el que tengas, ¿verdad? Pero un mero es un mero, no es un mero pescado, como los otros. ¿Bien? Entonces, Jesús le dijo, yo soy la vid verdadera, diferente a la vid que ustedes conocen, a la vid que levantaron y edificaron sus padres, a la vid presente antes de yo venir en cuerpo, ¿verdad? En carne de parte del Padre. Iba a suceder algo diferente. Y hay un cambio aquí, tiene que haber un cambio de actitud en los discípulos. ¿Bien? Él no era cualquier vid, no era otra vid. ¿Bien? Había una imagen de una moneda, de una vid en una moneda, en uno de los tiempos de los macabeos creo que era, que había una moneda nacional, en una de las caras tenía una vid. Pues Jesús no está diciendo yo soy esa vid, está diciendo yo soy la vid verdadera. ¿Bien? Que es muy, pero que muy diferente. Y hermanos, qué declaración de su identidad divina. Este es el último yo soy de Jesús. Es el séptimo yo soy en el Evangelio según San Juan. Cada uno de estos yo soy apunta a la deidad de Cristo. En cada uno de ellos, Jesús, después de hacer un milagro que solamente podía hacer Jesús, porque como le dijo Nicodemo, nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Y en cada una de esas señales, de esas maravillas, de esos milagros específicos que Jesús hizo de una manera deliberada, después entonces decía él un yo soy. ¿Bien? Para alertar al pueblo y hacerlos ver que él no era un Mesías que ellos esperaban y que estando él delante de ellos aún no conocían. ¿Bien? Que él quería llevarlos a que ellos vieran y ellos tuvieran una realidad de las cosas que son pasajeras versus lo que Jesús hace, versus lo que es de parte de Dios que tiene un sello de eternidad. ¿Bien? Cada circunstancia en la cual Jesús expresó de una manera deliberada yo soy, allí se resalta el contraste entre lo pasajero y lo verdadero. El pan que sacia el hambre física versus el pan verdadero. El pan de vida, el pan que descendió del cielo y da vida a este mundo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Leí de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 32 al 35. Y de igual manera sucede con yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. La mayoría de ellos tienen que ver con este momento en que entramos a la vida que ahora nosotros tenemos en Cristo. Por eso es que Jesús se presentaba de estas maneras, ¿bien? Hacía un milagro y después Él se presentaba como el que iba a hacer una obra mejor, duradera, permanente, porque la iba a hacer perfecta. Pero esta declaración
de yo soy, por ejemplo, en el que estamos viendo, yo soy la vid verdadera, es diferente, porque se relaciona con la vida cristiana que el Señor nos tendría para que nosotros la viviéramos. ¿Bien? Se iba a cumplir en el creyente. ¿Bien? En eso era que iba a ser diferente. Se iba a cumplir específicamente en los discípulos. Somos pámpanos o ramas. Somos una parte de la vid y necesitamos de algún modo permanecer en esta vid. Y entonces es en este momento que Jesús aprovecha para definidamente hablar de lo que conocemos como la permanencia en Él. Permanecer en el Señor. Y esto es claro, muy claro en este pasaje, y es un tema, ¿verdad? Es la esencia de lo que Jesús está compartiendo aquí. ¿Bien? La permanencia de Él con sus discípulos y sus discípulos con Él, usando esta imagen de la vid, para entonces que ellos tuvieran y vieran la analogía, la semejanza de lo que pasa con la vid con relación al que la cultiva y lo que pasa con las partes de la vid, específicamente los sarmientos, ¿verdad? O los pámpanos, ¿bien? Que están pegados al tronco y que están para llevar fruto. No es un fruto, no es algo que se pone como cuando adornamos un arbolito de Navidad, que nosotros, o el que lo adorna, le pone los adornos. No es así en cuanto a la creación de Dios. No es así con el modelo que Jesús está dando aquí. Entonces Jesús le está queriendo decir, ustedes son lo que son por la gracia de Dios. ¿Bien? Van a tener vida eterna y van a hacer conmigo una unión y yo con ustedes, pero no depende de ustedes, porque yo soy esa vid y ustedes van a ser las ramas, van a ser los pámpanos. Y se espera que una rama lleve fruto. Y si lleva fruto, bueno, pues qué bueno. Pero a veces hay que podarla un poco para revitalizarla, que coja fuerza, coja vida y eche nuevos brotes y que a su vez entonces pueda dar más fruto. Eso es lo que sucede. Y los discípulos tenían que entender eso porque vivían en una cultura agrícola y de seguro conocían cómo era que pasaba con el proceso de crecimiento y desarrollo de una vid hasta que se cultivaba y las uvas entonces pues se procesaban para hacer vino y se procesaban para hacer otras cosas, se secaban para comerlas, etcétera. Pero no solamente Jesús está hablando de unos sarmientos, ¿verdad? De unas ramas que llevan fruto y que pueden ser podadas en un momento dado. ¿Bien? Está diciendo que primeramente que esa rama que Jesús poda porque lleva fruto, la puede podar para que lleve más fruto. Es lo que dice esta palabra del Señor. Vamos a buscarlo aquí claramente, cómo es que nos lo está diciendo el Señor. Todo pámpano, fíjense el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Trabaja con él. Y el proceso de limpiarlo puede implicar quitar algunas ramas, inclusive de los racimos. Puede haber alguno que nazca defectuoso, pues ese se corta. ¿Bien?
y así por el estilo. Y entonces da mucho más, de seguro que va a dar mucho más fruto. Pero está hablando también allí en ese versículo 2, dice, de todo pámpano que en mí, en una relación con Él, ¿bien?, no lleva fruto, lo quitará. Aquí está hablando, estoy adelantándolo, pero estamos hablando, y la clave allí es en mí. ¿Bien? Llevar fruto en Él y por medio de Él. Nosotros por nosotros no llevamos ese fruto. Y se trata de un fruto espiritual, no de un fruto carnal. Es un fruto que corresponde al carácter y al propósito de Dios para con su pueblo. Que por guía del Espíritu Santo, Dios nos lleva, nos empodera para ello. ¿Bien? El teólogo y comentarista bíblico Sinclair B. Ferguson, en su libro Lecciones del Aposento Alto, sugiere que una buena manera de subrayarle el énfasis en la enseñanza de Jesús a partir de Juan 14:15, anteriormente, sea formular esta pregunta: ¿cuál es la forma más común de referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento? Y yo, hermano, yo voy a hacer la prueba aquí. Voy a hacer una mini encuesta. 3 voluntarios que me contesten esta pregunta, que es la misma que ya les leí. Dice la pregunta dice así: ¿cuál es la forma más común? Bien, ¿cuál es la forma? Sí, la forma más común de referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, hermana. Hermanos. Otro voluntario. Feligreses. Bueno. Vamos a ver, sí. Siervo, por allá atrás. Varón. Bueno, ustedes son excelentes. Tienen a todos ustedes, porque por lo general, la respuesta de las personas es cristianos. Yo esperaba que por lo menos uno de los 4 dijera cristianos, ¿verdad? Porque lo asociamos, pues, a un creyente, es un cristiano. Ahora, yo voy a citar aquí una vez más a Ferguson. Dice, por extraño que parezca, no es cristiano. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 11, versículo 26, donde dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Hechos 26, 28, donde dice, entonces Agripa II o Agripa II le dijo a Pablo, cuando testificaba, ¿verdad?, ante él en la corte, en poco tiempo me persuadirás a ser cristiano. O, como dicen la mayor parte de nuestras Biblias, que son Reina Valera revisada, por poco me persuades a ser cristiano. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino como tal, o sea, como cristiano, glorifique a Dios. Y ellos mismos, los cristianos, que mayormente este nombre se lo dieron de una forma peyorativa, tenían una connotación peyorativa para burlarse de ellos. Estos son los que siguen a Cristo, o los que son de Cristo, y aún así lo hacían de una manera, ¿verdad?, burlona o peyorativa, pero no sabían el honor que les estaban haciendo, que los llamaran o los consideraran seguidores de Cristo, ¿verdad? Y que por eso los llamaran cristianos, porque
porque estaban apegados a la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ellos mismos, estos cristianos, parecen haber preferido otros términos, como dijeron por aquí, dijo alguien aquí, santos, discípulos o creyentes. Sin embargo, y continúa Ferguson, ninguno de estos términos es la descripción más común que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a los que se parecen a Cristo, a los cristianos. Ese honor corresponde a la expresión en Cristo. En Cristo. Esta frase, estas palabras y sus equivalentes, como por ejemplo en Él, aparecen unas 200 veces en el Nuevo Testamento para referirse o para hablar de una relación vital con Cristo, en una unión bien, como dice el americano, bien close, bien cercana, bien íntima. La enseñanza de nuestro Señor concerniente a permanecer en Él está basada sobre una premisa fundamental en los versículos 4 y 5 del pasaje que estamos viendo. Dicen estos dos pasajes, estos dos versículos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros, en el versículo 4, y porque separados de mí, nada podéis hacer, son fundamentales, son clave en este pasaje. Esta verdad se relaciona particularmente, este principio es un principio bíblico y obviamente espiritual. El fruto a que la parábola se refiere es espiritual. Es un fruto espiritual. Esta verdad se relaciona particularmente con aquellos que han venido a estar en Cristo por medio de la fe en Él, como el único que ha ofrecido, creyendo que Él ha sido el único que ha ofrecido un sacrificio de expiación, pagar la deuda por nuestros pecados. Esa es la manera en que nosotros entramos y comenzamos de allí en adelante a hacer, ¿verdad?, establecerse una unión vital con Cristo. La frase clave en el versículo 2, más arriba que habíamos visto, es en mí, como les dije ahorita. Lo que nos guía a saber que se trata de cristianos genuinos. Aquí Cristo está hablando de cristianos genuinos. ¿Bien? Jesús no está hablando allí sobre aquellos que profesan a Cristo, pero que nunca le han poseído, que posiblemente han hecho pues una confesión de labios, pero no de corazón. ¿Bien? ¿Estarán en la iglesia algunos de ellos? En todas las iglesias de seguro que los hay. Cristo conoce a los suyos, pero esto implica que también conoce a los que no son suyos. ¿Bien? Entonces, aquí vemos que en esta parábola Él no está hablando del trigo y la cizaña, solamente está hablando de trigo. ¿Bien? En el contexto aquí, el Señor está hablando solamente a los discípulos. Se está refiriendo a ellos en la identificación que está haciendo, en la ilustración y la descripción que Él desarrolla aquí acerca de la vid con los discípulos. ¿Bien?
Ahora, hermanos, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Permanecer en Cristo es vivir en Él, tener una morada permanente en Él. Es unión con Él, es comunión con Él, es vivir con la certeza de que el Hijo de Dios nos ama y se entregó por nosotros, que habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, y que sabemos que nuestra vida ahora es suya y que no nos pertenece a nosotros. Se nos ha dado una nueva identidad en Él. Ahora soy una persona que está en Cristo. Alguien en quien ha venido a habitar el Señor de la gloria. ¿Ha sido y es así contigo? ¿No te emociona saber que todo esto proviene de Dios? Él nos ha traído en Cristo a esta fe gloriosa. Nos ha injertado en la vid y ahora Él espera que nosotros llevemos fruto. ¿Sí? Permaneced en mí y yo en vosotros sugiere una invitación. Hagan un hogar aquí, en mí. No vayan a ninguna otra parte. Este es el lugar al cual pertenecen. Sugiere y es una invitación a descansar en Él. Eso es permanecer en Cristo, adheridos profundamente a Él. Todo pensamiento lo traemos entonces cautivo a Cristo. El de los que no son de Cristo, en un momento que haya que hacer apologética, que haya que defender la fe, pero también los nuestros. Traer cautivo a Cristo nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes, nuestros pareceres, porque no nos pertenecemos. Tenemos que ser cuidadosos de que no nos hallemos de vez en cuando dando una uva agria. Y es posible que, por lo que dice este pasaje, por lo que enseña este pasaje, es posible que en la iglesia de Dios haya cristianos tóxicos. Y es una manera posiblemente de saber que esa persona o esas personas no pertenecen al Señor. Y si pertenecieran, están lejos, ¿verdad?, del corazón de Dios, de lo que es el plan y propósito de Dios. Como decía Pablo, que podamos decir, ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el diario vivir, ¿verdad?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Esto pone delante de nosotros un desafío, un reto y una oportunidad. Y creo que es necesaria en cada uno de nosotros, lo es para mí, de que nos evaluemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en la fe? No si estamos, porque si verdaderamente tu corazón ha creído y tus labios entonces han confesado a Cristo, que Él es el Señor, de seguro que Dios te conoce como su oveja. Eres sarmiento en la vid, eres pámpano en la vid. Pero muchas veces ese pámpano da frutos inesperados. ¿Bien? Yo tengo un árbol allá en el patio de casa de mango, 2.
Este año me he comido 2 mangos de ese palo. Otros años, hasta dulces de mango hacía cherry. Por montones para regalar. Pero este año se caen bonitos. Los abrimos y tienen un lado lindo y en el otro lado tienen una llagareta que les coge todo y no se pueden comer. Dan fruto, pero ¿cómo es el fruto? Que no se puede utilizar, ¿verdad? Es un abortivo el fruto. En nosotros tenemos que tener mucho cuidado que a veces somos descuidados, somos impetuosos, confiamos demasiado en nosotros mismos. Nuestra unión con Cristo no se puede ver como algo vital. Fallamos una y otra vez. Pero Cristo nos salvó por su gracia. Dios nos injertó en la vid y Dios espera que llevemos fruto. Mucho fruto para la gloria y honra de su santo nombre. Evidencia entonces de permanencia en Cristo. Llevar fruto espiritual. ¿A qué es semejante ese fruto del cual habla aquí la parábola? Bien, pues tiene que ser fruto espiritual. Y un mejor sitio donde nosotros ir, un buen lugar para nosotros considerar el fruto espiritual y tomar de allí ejemplo y modelaje, es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y yo te pregunto porque tú conoces el pasaje, ¿verdad? Como dice esta palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Verdad? ¿Qué más dice? ¿Cómo? Mansedumbre, templanza y dominio propio. Ok, esas tres se me quedaron en el tintero. Bueno, pues entonces, hermanos, yo quiero preguntarte desde este lugar, desde este púlpito, ¿ves estas cosas brotando en tu vida? ¿Ves más de estas cosas, de este fruto en tu interior que hace un año atrás? ¿O 5? ¿O 10? ¿O 20? Paciencia. ¿Tienes la capacidad de aceptar retrasos y problemas y sufrimientos sin caer en una crisis? Benignidad. La pregunta, ¿hay suavidad de espíritu en tus palabras y acciones? ¿O siempre hablamos fuerte como si estuviéramos enojados? No son muchos los cristianos que conocemos o que podamos decir, esta persona es una dulzura, mira cómo habla, mira cómo se dirige y respira, ¿verdad? Y provoca una tranquilidad. Y qué bueno es estar con fulano por eso. Eso es bien importante. ¿Bien? ¿Hay suavidad de espíritu en tus palabras y en tus acciones? Bondad, fidelidad, bondad, fe, que es fidelidad, dominio propio, templanza. ¿Tienes dominio sobre tus deseos y tus emociones o eres dominado por ellas? Esto tiene que ver con el fruto del Espíritu y nos muestra cuán
cerca, cuán juntos, cuán unidos estamos a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Otra cosa que es evidencia de nuestra permanencia en Cristo es llevar fruto espiritual en creciendo. Es decir, madurar y crecer y madurar en el fruto que nosotros llevamos, en cantidad y calidad. ¿Bien? Esta palabra del Señor aquí nos pone esta opción. No es opción, una realidad que Dios quiere que ocurra en nosotros y que explica esto de llevar fruto en progreso. Progresar cada vez más en llevar el fruto cristiano, porque habla de fruto en el versículo 2. Habla de más fruto también en el versículo 2. Y habla de mucho fruto en los versículos 5 y 8. ¿Está claro allí? No es solamente llevar fruto, sino llevar más fruto, ¿verdad? Y no solamente llevar fruto y más fruto, sino mucho fruto. Esto honra y glorifica a nuestro Señor. Entonces, hermanos, cuanto más cercanos permanecemos a la vid y en la vid, más fruto Él concederá a través de nuestras vidas. Porque ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el fruto de una rama que está injertada, que permanece, ¿verdad? En el fruto, en el tronco, en la rama? Va a llevar ese fruto. Uvas, más uvas, muchas uvas, que tus ramas de uva, ten cuidado que no vayan a dar grosellas o estén dando grosellas o estén dando parchas o cosas así. Por lo que tenemos que ser entonces cuidadosos, y fíjate, esos son retos que el Señor pone delante de cada uno de nosotros para que nos evaluemos en cómo estamos, dónde estamos parados en nuestra relación, ¿verdad? En nuestra unión con el Señor Jesucristo, en nuestra comunión con Él. Otra evidencia que nos presenta este pasaje aquí son las oraciones contestadas. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecemos en las palabras del Señor, es la clave para que tengamos seguridad de que estamos pidiendo las cosas que son en la voluntad de Dios y no estemos pidiendo pues cosas que nosotros queremos porque las queremos, porque están a la moda, ¿bien? O porque tengo chavos para gastar, o hay muchas razones para nosotros hacer, ¿verdad?, un desmán con lo que tenemos. Claramente, esta palabra nos dice aquí que es una promesa que nuestra unión con Cristo determina la calidad de nuestras oraciones delante de Dios. El cómo oramos y por qué cosas oramos determinan cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. El permanecer entonces da seguridad de contestaciones a la oración, porque aquellos que permanecen desearán hacer la voluntad del Padre, porque orar de otra forma es como no estar injertados a la vid, es como llevar otro fruto que no es el fruto que Dios espera de quien está unido con Él. ¿Bien?
Por el pasaje bíblico que hemos considerado en esta mañana, podemos concluir que Jesús es la vid verdadera, que no hay más, no hay otra fuente de vida, no hay otra fuente de esperanza, no hay otra fuente de seguridad, no hay otra fuente de poder, no hay otra fuente que supla lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Su deseo es vivir a través de tu vida y de la mía, de modo que puedas dar fruto para que el Padre Celestial sea glorificado. Fíjense que eso es lo que el versículo 8 nos dice aquí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo, o uno que dice que es discípulo, da evidencias de que está en una unión correcta con su Señor, en una comunión correcta con su Señor, que conoce su palabra y que vive conforme a ella, y está dirigido en todo lo que hace para dar un fruto que es espiritual, para dar un fruto que según la palabra nos ordena que lo hagamos. ¿Estás tú en la vid? ¿Has sido salvo o salva e injertado en Jesús? ¿Estás llevando su fruto hoy? ¿Dónde estás con Jesús? Si Dios te ha revelado áreas en tu vida que necesitan ser podadas, te las ha mostrado allí sentado, sentada, y me sospecho que sí, porque de acá se ve, ¿verdad? Pero el Señor lo ve con una precisión increíble. Yo me puedo equivocar, pero el Señor no se equivoca. Te reto a que vengas a Jesús y dejes que Él tome cuidado de esa situación, ¿verdad? De ese fruto que no corresponde al carácter de Cristo, ni al carácter de un creyente injertado a esa vida, a la vida verdaderamente cristiana. Y si nunca realmente has conocido a Jesús, no eres salvo hasta el día de hoy, yo te quiero invitar por su palabra. Yo te desafío, como desafió el apóstol Pedro en su segundo sermón de la vida cristiana a aquellos: arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. Tú eres la vid. Eres vid por gracia. Tú no te injertaste en ella porque Dios es el que te injertó. Y Dios es el que tiene cuidado de ti. Dios es el que tiene el poder. En Él está toda la sabiduría que tú necesitas, el discernimiento que necesitas, los recursos que tú necesitas, y debemos acudir a Él constantemente. Debemos hacerlo, hermanos y hermanas en Cristo. Si Cristo no está en tu corazón, no en tu corazón, porque la Biblia no dice eso de que dejes entrar a Cristo a tu corazón. Lo que dice es lo que leímos aquí, lo que dice Pedro: arrepentíos y convertíos. Seamos genuinamente creyentes, que nos arrepentimos de nuestros pecados, confiando en la suficiencia de Cristo para perdonarnos, y que tenemos el testimonio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Es así. La salvación es de Dios, y el que tú y yo podamos llevar fruto que le glorifique implica de nuestra parte el que no que nos esforcemos para hacer cosas, sino el que nos ejercitemos
en la vida espiritual. Ejercitarnos en la vida espiritual no significa hacer cosas que, pues, como son cosas de la iglesia, pues son cosas espirituales. Bueno, puede serlo, ¿bien? Pero no es de eso que está hablando el Señor aquí, de ese fruto que se puede contabilizar en obras, que hay que hacerlas, ¿verdad? Porque Dios ha preparado obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas, ¿bien? Sino que sean cosas, obras, asuntos, ¿bien?, que salen del corazón porque Cristo los motiva, porque es el Espíritu Santo el que los produce. Esa clase de fruto espiritual es asunto de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios si lo que tú haces, hermanos, aún venir los sábados a limpiar el patio, si eso sale de tu corazón, es parte de ese fruto del cual Dios está hablando aquí. No nos equivoquemos, porque muchas personas se esconden en las muchas ramas. Y Cristo nos manda que tengamos seguridad de que estamos en Él, porque solamente en Él podremos llevar el fruto que a Él le agrada. Lo otro puede ser, pues, mera actividad, ¿bien? Y puede proveer para que nuestros corazones mismos nos engañen. No te dejes engañar, como dice, ¿verdad?, el anuncio. Confía de todo tu corazón, aférrate a Cristo con todo tu corazón. Estoy dándole unos estudios a Domingo y pensaba en él en todos estos días, en esa unión de la que habla este pasaje, del creyente con Jesús. Cada vez que termino el estudio, él ora primero. Y eso ora con una convicción que se siente, ¿verdad? Y luego, pues, yo cierro el estudio, pues, también en oración. Pero no andemos indiferentes, no andemos de modo campechano, no sorteemos qué hacer y qué no hacer, porque el Señor habla a tu corazón y habla al mío. Haz lo que sea su voluntad para ti, que tú entiendes que está en la palabra y que el Señor la pone en tu corazón. Porque no es posible que haya una persona verdaderamente que permanezca en Cristo que no lleve ese tipo de fruto que es producido por Dios. Es precioso delante de Él. Edifica a su pueblo y te afirma a ti en esa permanencia con el Señor Jesucristo. Así que entonces salgamos de aquí, hermanos, en esta mañana para restaurarnos y llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Procuremos que así sea en nuestras vidas. El fruto que Dios obra en tu corazón y en el mío. Que el Señor bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones. Amén. Padre, has puesto este desafío en nuestras vidas. Delante de nosotros se ha abierto tu palabra. Mi confianza y seguridad es que por ella tú has hablado. Señor, concédenos que los que somos aquí creyentes valoremos, apreciemos, nos sea un deleite saber que tú nos has dado una nueva identidad, que ahora somos de Cristo, que ahora estamos en Cristo, que ahora vivimos por Él y para Él. Oh Padre,
que como consecuencia de esto podamos hacer tu voluntad, podamos agradarte y que tú tengas gloria en todo lo que hagamos como fruto que tú obras en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.